Buenos días, soy el doctor Aldair Alberto Hernández Hernández y como parte de la asignatura Inocuidad Alimentaria vamos a continuar viendo el principio 1 del HACCP, que es el análisis de peligros. Ya anteriormente pues habíamos platicado de los prerequisitos. Una vez que se junten los prerequisitos del HACCP, pues podemos empezar con la aplicación del sistema HACCP. El sistema HACCP está conformado por 7 principios. El primero de ellos es el análisis de peligros. Número 2, determinar puntos críticos de control. El tercero, establecer límites críticos. El cuarto, establecer procedimientos de monitoreo. 5, establecer medidas correctivas. 6, establecer procedimientos de comprobación. 7, elaborar un sistema de documentación. En estas sesiones pues vamos a ir viendo cada uno de los puntos, cómo se establecen y los tips y qué hacer en determinado paso. Ahora, el análisis de peligros pues va a constar de 2 pasos. El primero de ellos es la identificación de peligros y el segundo es la evaluación de peligros. Con respecto a la identificación de peligros, nosotros ya previamente hemos formado un equipo HACCP. El equipo HACCP habíamos mencionado que era interfuncional, es decir, que va a estar formado por expertos adecuados relacionados con el proceso operativo de nuestro alimento. Y estos expertos deben de ser capaces de identificar los peligros potenciales muy rápidamente. ¿Qué tipo de peligros? Ya los habíamos discutido, los peligros físicos, químicos y microbiológicos. De cierta manera, pues este equipo HACCP debe de facilitar la identificación de estos tipos de peligros en nuestro proceso operativo. Ahora, puede ocurrir que nuestro equipo HACCP quizá no sea tan experimentado, quizá pues le cueste un poco de trabajo identificar los peligros en el proceso de nuestro alimento, y para ello pues vamos a ver algunos tips para que ustedes puedan identificarlo. Aquí les coloco las tablas sobre un tema en específico y hay que hacernos ciertas preguntas para ver si nuestro alimento o bueno, si nuestra etapa del procedimiento pues tiene algún peligro o no. Con respecto a los ingredientes, pues tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Contiene el alimento algún ingrediente que pueda representar peligros microbiológicos, peligros químicos o peligros físicos? Ahí vienen algunos ejemplos. Nosotros dentro de nuestra formulación tenemos que ver si es alguna harina, si vamos a utilizar leche, huevo, carne, si vamos a utilizar agua, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que, en base a este ingrediente, poder identificar alguno de estos peligros. Por ejemplo, en carne, pues es muy probable que pues tengamos salmonela, Escherichia coli. En el caso del pescado, pues es muy probable que tengamos vibrio cólera. Entonces, hay que ser capaces de identificar qué tipo de peligro puede tener nuestro ingrediente. La siguiente pregunta es que si se utiliza agua potable, hielo y vapor en la formulación o manipulación de alimentos. Esto también puede representar una entrada de peligro microbiológico, sobre todo a nuestro alimento. Por ejemplo, en los productos cárnicos, una vez que se lleva a cabo el proceso de sacrificio, pues tenemos nuestra canal y esta canal generalmente se limpia con agua. Esa agua tiene que ser potable. A mí me tocó, por ejemplo, muchas veces recibir materia prima en forma de grasa de pollo. La grasa de pollo pues tenía que venir en unas charolas de hielo y pues ahí pudiera haber algún tipo de peligro. Entonces, esta tablita pues nos sirve mucho en dado caso de que no sepamos cómo identificar algún peligro. Finalmente, ¿cuáles son las fuentes de los ingredientes? Por ejemplo, región geográfica, proveedor específico. Esto tiene que ver mucho, sobre todo con los proveedores certificados. En algunas ocasiones, pues te va a tocar recibir materia prima de algún proveedor que quizá no esté certificado, pero a ti como productor de alimentos, pues a veces
la necesitas, a veces necesitas esa materia prima porque tu lote ya especificado pues no puede salir, entonces ahí estás teniendo pues un peligro y pues ya depende de tu evaluación de peligro si lo aceptas o no, eso lo vamos a ver más adelante. Dentro de los factores intrínsecos tenemos qué peligros pueden surgir si no se controla la composición de los alimentos. Por ejemplo, si tenemos un producto cárnico, pues hay que controlar la cadena de frío. Esto es algo muy importante, ya que hay productos cárnicos como son los pescados, que desde el momento en que se lleva a cabo la pesca producen la histamina y se empiezan a echar a perder. Entonces hay que tener ahí cuidado pues sobre el control de esta composición de los alimentos. Permite el alimento la supervivencia o multiplicación de patógenos y o la formación de toxinas en el alimento durante el procesamiento. Esto pues también de nueva cuenta podemos poner como ejemplo los productos cárnicos. Estos son productos que pues es muy fácilmente que se llegan a contaminar, que de hecho durante su procesamiento se pueda multiplicar estos patógenos. Siguiente pregunta, ¿permitirá el alimento la supervivencia o la multiplicación de patógenos y la formación de toxinas durante otra etapa, ya sea durante la etapa de final de nuestro producto terminado? A veces nuestro alimento pues requiere refrigeración. En el caso de los cereales, de los productos de panificación, requerimos que nuestro alimento pues esté empaquetado en ciertas condiciones para evitar el crecimiento de hongos, en ciertas temperaturas también, el tipo de empaque, etcétera. Hay otros productos similares en el mercado. ¿Cuál ha sido el historial de seguridad de estos productos? ¿Qué peligros se han asociado con los productos? Esto es muy importante, ya que como estudiantes muchas veces les dejan elaborar un producto y a veces hay que implementar un sistema HACCP. Nosotros pues tenemos que innovar, tenemos que diseñar un producto que no esté en el mercado y muchas veces creemos que pues el sistema HACCP puede llegar a ser difícil en este tipo de alimentos, pero no, ya que pues nosotros podemos buscar otros productos similares. Quizá usted vaya a hacer un yogur de tuna, pero pues existen cientos de yogures en el mercado. Entonces, en base a lo que han reportado otros autores, en base a la experiencia de otras industrias, usted puede identificar qué tipos de peligros puede encontrar, ya sea peligros físicos, químicos y microbiológicos. Afortunadamente, pues ya estamos en la etapa de la internet, entonces es muy fácil identificar pues el historial de seguridad de algún producto similar y nosotros tenemos literatura que nos respalda y de esa manera podemos identificar qué tipo de peligro está en nuestros alimentos. Seguimos con esta tablita. Dentro de los procedimientos pues también hay que hacernos la siguiente pregunta: ¿el procedimiento incluye una etapa controlable que destruye los patógenos? Sí, si así es, ¿cuáles patógenos? Considera tanto células vegetativas como esporas. Hay alimentos, los productos procesados sobre todo, que pues tienen muchos procesos donde se van a destruir los patógenos, llámese pasteurización, llámese esterilización, llámese cocción. Entonces estos procedimientos ustedes van a encontrar condiciones óptimas de trabajo y esas condiciones no solamente tienen que ver con el proceso operativo, básicamente se basan más en la destrucción de patógenos. Por ejemplo, sobre todo en la etapa de pasteurización y en la esterilización, pues hay que tomar muy en cuenta estas etapas. Si el producto está sujeto a recontaminación entre procesamiento y embalaje, ¿qué peligros biológicos, químicos o físicos es probable que ocurran? De nueva cuenta, si nosotros no tenemos un procesamiento aséptico, un procesamiento adecuado, pues es muy probable que nuestro producto se vuelva a recontaminar. Entonces, nosotros ahí podemos identificar otro tipo de peligros, depende de cómo haga su proceso posterior, o sea, la etapa postproceso. Y el embalaje, ¿qué tipo de peligros puede haber que ocurran? Bueno, en algunos casos puede haber plagas, en algunos casos puede haber insectos. Esto pues ya tiene que usted evaluarlo y considerar si esto puede representar un peligro o no. El contenido microbiológico, ¿cuál es el contenido microbiano normal de los alimentos? Esta es una pregunta importante, ya que hay algunos alimentos que por su naturaleza, tienen cierta carga microbiana.
por ejemplo, los productos lácteos, los productos cárnicos, los productos cárnicos puede ser pollo, ave, pescado. Todos esos alimentos, como están frescos, tienen una determinada carga microbiana. Entonces, nosotros tenemos que checar la norma. La norma nos va a darnos una idea de qué tipos de peligros podemos tener en nuestro alimento, si es susceptible a coliformes totales, a mesófilos aerobios, a hongos, etcétera. Cambia el producto alimenticio de tal manera que permite el crecimiento de microorganismos. Aquí depende de su procesamiento. Si ustedes van a hacer un producto muy procesado, pues es posible que incorporen varios ingredientes, y esos ingredientes pues pueden afectar el contenido microbiológico de nuestro alimento, y ahí tenemos un peligro o no, depende de lo que esté ocurriendo en su industria. Cambia la población microbiana durante el tiempo normal de almacenamiento del alimento antes de su consumo. Esto pues tiene que ver con los tiempos que usted ha establecido de vida de anaquel. En base a eso, pues usted puede determinar si su alimento representa un peligro después de un determinado tiempo. El cambio subsiguiente en la población microbiana altera la seguridad del alimento. Esto tiene que ver con las condiciones en las que se va a almacenar dicho producto. Ahorita, por ejemplo, está haciendo mucho calor. Es posible que estos cambios pues alteren la seguridad de nuestro alimento, y es probable que haya cierto contenido microbiológico. Eso depende del tipo de alimento, si usted especifica que se debe de almacenar a una temperatura, etcétera. Aquí les digo, estas preguntas te ayudan mucho para poder identificar algún tipo de peligro. Las respuestas a las preguntas anteriores indican una alta probabilidad de ciertos peligros. Si es sí, significa que ahí tienes un peligro microbiológico. Si es no, pues podemos seguir a la siguiente racha de preguntas. Diseño de instalaciones. El diseño de la instalación proporciona una separación adecuada de las materias primas de los alimentos listos para el consumo. De no ser así, ¿qué peligros pueden considerarse como posibles? Si ustedes recuerdan su pirámide de la seguridad alimentaria, debajo del sistema HACCP vienen los procedimientos operacionales de estándar, las buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de manufactura. En muchos casos hay algunas empresas, sobre todo las pequeñas, que pues no cuentan con esta infraestructura. Entonces, este tipo de pregunta te puede servir para identificar si tienes un peligro o no en tu procesamiento. Si tú ya tienes todas tus instalaciones adecuadas, pues evidentemente el peligro pues no va a estar presente. Se mantiene presión de aire positiva en las áreas de empaque de productos. Esto es esencial para la seguridad del producto. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de hacer una visita industrial. Muchas veces las industrias tienen un sistema de presión de aire positiva, es decir, cuando usted abre la puerta de afuera hacia adentro, la puerta va a generar una corriente que expulsa el aire hacia afuera. Esto se hace con la finalidad de que no ingresen partículas del exterior. Esto pues lo tienen empresas como Bimbo, como Lala, pero pues hay empresas pequeñas que no lo pueden tener. Entonces aquí pues está la pregunta, ¿es esencial? Pues a veces no, a veces teniendo unas buenas prácticas de higiene, unas buenas prácticas de manufactura, tener bien establecidos tus procedimientos operacionales estándar, pues eso va a hacer que el peligro no esté presente. ¿Es el patrón de tráfico de personas y equipos en movimiento una fuente importante de contaminación? Pues depende de su industria. Si usted en su industria tiene unas 20, 30 personas, pues quizá el peligro sea muy mínimo. Ahora, si tú tienes en total unos 100 empleados, pues evidentemente ahí hay una fuente importante de contaminación. Ahí tienes otro tipo de peligro. Ahora, las preguntas con respecto a los equipos. El equipo proporciona el control de tiempo y temperatura necesario para la inocuidad de los alimentos. Esto ya viene con especificaciones técnicas. A veces cuando compramos equipos semi-industriales u hogareños, muchas veces no tenemos ese control de tiempo o temperatura. Entonces ahí podemos tener una fuente de peligro. El equipo tiene el tamaño adecuado para el volumen de los alimentos que se procesará. Esto también es importante, ya que si nosotros trabajamos a pequeña escala, nosotros vamos a utilizar equipos
pues semi-industriales que procesan unos 10 kilos, unos 15 kilos y hay que estar manteniendo pues ese equipo lleno. Sin embargo, las empresas que utilizan, que procesan grandes cantidades en toneladas, pues evidentemente no pueden usar ese tipo de equipos porque habría una alta probabilidad de que ese alimento pues esté contaminado con con algún patógeno. Siguiente pregunta, ¿se puede controlar suficientemente el equipo para que la variación en el rendimiento esté dentro de las tolerancias requeridas para producir un alimento inocuo? Esto también tiene que ver con las especificaciones del equipo. Hay muchos equipos que puedes mover ciertos parámetros, hay otros equipos que no te lo permiten. Entonces, si es necesario, pues si es necesario que modifiques este factor, pues depende de tu industria. Hay industrias que no lo necesitan porque realmente procesan muy poco y repito, si tú tienes unas buenas prácticas de higiene o unos POEs excelentes, pues no vas a tener ningún problema. El equipo es confiable o propenso a averías frecuentes. Aquí también, si nuestro equipo no está bien, si no es bien elegido, pues puede ser una fuente de peligro, llámese peligro microbiológico o peligro físico, ya que hay algunos equipos que fallan frecuentemente, pueden soltar tornillos, pueden soltar restos de metal, entonces hay que tener cuidado. Depende igual mucho de tu industria. Si tú tienes una industria muy grande y compras un equipo que solamente te procesa pequeñas cantidades, pues es muy probable que forces el equipo y se empiece a descomponer. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de detalles. ¿Está diseñado el equipo para que pueda limpiarse y desinfectarse fácilmente? Esto también es importante. Hay algunos equipos que se pueden desmantelar. Estos, pues facilitan la limpieza. Sin embargo, también pueden ser propensos a generar peligros físicos. Se puede soltar algún tornillo, se puede soltar algún resorte, entonces hay que tener cuidado. ¿Existe la posibilidad de que el producto se contamine con otras sustancias peligrosas como el vidrio? Pues ahí depende, hay a veces equipos que, las pasteurizadoras, por ejemplo, a veces se le puede colocar un termómetro de vidrio, hay otros pasteurizadores que tienen su sensor de metal, entonces depende de lo que esté manejando, se puede convertir en una fuente de peligro o no. ¿Qué dispositivos de seguridad del producto se utilizan para mejorar la seguridad del consumidor? ¿Cómo están calibrados y cuál es su mantenimiento? Aquí pues es importante que nuestro equipo pues tenga un dispositivo para garantizar la seguridad de nuestro alimento. Pueden ser detectores de metales, imanes, tamices, filtros, termómetros, dispositivos de extracción de huesos, detectores de fallas. Esto ya también depende mucho de la industria en la que usted esté trabajando. Si es una industria grande, es muy probable que encuentre estos dispositivos de seguridad. Si la industria es muy pequeña, pues es probable que no los encuentre porque muchas veces el monitoreo se hace la revisión del alimento se puede hacer de manera manual. Y si usted tiene estos equipos, pues también es importante mantenerlos calibrados y su mantenimiento. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, ya que esto también es importante. ¿Hasta qué punto el uso normal del equipo afectará la probable ocurrencia de un peligro físico en el producto? Esto también tiene que ver con el mantenimiento del equipo, si es susceptible a fallas. Si usted lo forza demasiado, el equipo puede desprender pues alguna pieza metálica y ahí puede ocurrir un peligro físico. Seguimos con las preguntas. Con respecto a los empaques, el método de envasado afecta la multiplicación de patógenos microbianos y o la formación de toxinas. Depende aquí depende mucho del alimento que esté procesando y del tipo de empaque. Hace muchos años, por ejemplo, estaban los productos picantes, los chiles en vinagre, algunos otros tipos de chiles. Estos comúnmente se almacenaban, todavía se sigue haciendo, se almacenan en latas de metal. Sin embargo, pues anteriormente no tenían el recubrimiento epóxico. Entonces la lata empezaba a ser carcomida por pues la acidez, por los productos oxidantes del chile, y esto representaba un peligro pues químico
Entonces ahí se empezó a añadir las resinas epóxicas, y con respecto a los peligros microbianos, pues tenemos la presencia de Clostridium. Clostridium botulinum es una espora que está presente en este tipo de productos, y es importante que se lleve a cabo un proceso de esterilización adecuado. Está el empaque claramente etiquetado como mantener refrigeración si es necesario. Aquí depende de su producto. Si usted va a manejar un producto cárnico, un producto lácteo, un postre lácteo, pues muchas veces tienen la etiqueta de mantener refrigerado. Por ejemplo, la leche UHT, ultrapasteurizada, pues tiene esa etiqueta: manténgase refrigerado una vez abierto. Esto también pues puede ayudar a minimizar los peligros que puedan estar presentes. El paquete incluye instrucciones para la manipulación y preparación segura de los alimentos al usuario final. Esto también es importante, ya que lo vimos la sesión anterior. Hay algunos usuarios que utilizan los alimentos con otros fines específicos, entonces ahí pues siempre es muy bueno incluir instrucciones para minimizar los peligros. El material de empaque resistente al daño, evitando así la entrada de microorganismos. Aquí pues de nueva cuenta hay que evaluar el tipo de empaque que se está utilizando, si se está utilizando unicel, si se está utilizando cartón, si se está utilizando plástico, vidrio o latas. Pues hay que ver si este empaque es resistente, ya que si no es resistente, pues puede con una parte filosa, pues puede llegar a abrirse, puede representar una entrada de microorganismos. Entonces hay que tener cuidado. Se utilizan características de embalaje a prueba de manipulaciones. Esto tiene que ver con el producto terminado. Una vez que hay embalaje, pues muchas veces el transportista o los mismos empleados de producto final, pues a veces les da curiosidad y abren las cajas, empiezan a ver qué está dentro de la caja, el producto que está contenido. Entonces hay que evitar ese tipo de manipulaciones. Cada paquete y cada caja está codificado de manera legible y precisa. Esto también es una medida de control. Si no la tenemos, es probable que haya pues algún peligro y nosotros no lo podemos identificar. Cada paquete contiene la etiqueta adecuada. Esto también es importante, ya que pues lo vimos la sesión pasada, hay ciertas sustancias que producen alergia al consumidor. Sé que esto no es un peligro, que es responsabilidad del consumidor, pero muchas veces las empresas tienen esa cortesía con la finalidad de pues ser empáticos con los consumidores. Están los alergenos potenciales en los ingredientes incluidos en la lista de ingredientes en la etiqueta, lo que mencionaba anteriormente. Esto pues sirve mucho. Siguientes preguntas: saneamiento. ¿Puede el saneamiento tener un impacto en la seguridad de los alimentos que se procesan? Pues en este caso la respuesta yo creo que para todos sería sí, ya que tener nuestras instalaciones, nuestros buenos procedimientos operacionales estándar de saneamiento, pues va a hacer que estos peligros, sobre todo los microbiológicos, disminuyan mucho. Se pueden sanear fácilmente las instalaciones y el equipo para permitir la manipulación segura de los alimentos. Esto tiene que ver con las buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de manufactura. Entonces, a veces, repito, hay empresas que son muy grandes, que sí pueden tener esa infraestructura, y lo pueden y es necesario que se realice este saneado en estas instalaciones. Hay que buscar que estén diseñados de tal manera que el proceso de saneamiento sea fácil. Hay otras empresas que no son tan grandes y quizá no tengan la infraestructura para tener unas instalaciones adecuadas, pero como son pequeñas, pues no hay tanto problema, ¿no? Ahí depende de la evaluación de los peligros. ¿Es posible proporcionar condiciones sanitarias consistentes y adecuadas para asegurar alimentos seguros? Pues ahí de nueva cuenta, hay que establecer los POEs, capacitar al personal, todo eso, pues si lo tienes bien controlado, va a ser un peligro menos. Más preguntas: higiene personal y formación. ¿Pueden las prácticas de higiene personal de los empleados afectar la seguridad de los alimentos que se procesan? Pues esto yo creo que en muchos casos sí, es una respuesta positiva. Es por ello que muchas empresas establecen prácticas de higiene,
los POEs establecen estatutos del personal, que no tengan anillos, que no tengan pues la uña en el caso de las chicas, que el cabello esté corto, que usen cofia, cubrebocas, que no estén con el teléfono, que su vestimenta de trabajo no incluya botones, no incluya cierres, sino simplemente una camisola, y ya con eso minimizas los peligros aún más. Los empleados entienden el proceso y los factores que se deben controlar para asegurar la preparación de alimentos seguros. De hecho, esto pues también lo vimos la sesión pasada. Muchas veces los empleados pueden representar un peligro debido a que los empleados pues no entienden el proceso. Hay que capacitarlos, hay que explicarles cómo se hacen las cosas, porque ellos tienen una percepción, tienen una idea del saneamiento que quizás es muy diferente al saneamiento que se hace en la planta. Entonces a veces puede haber ese choque. Informarán los empleados a la gerencia de un problema que podría afectar la seguridad de los alimentos. Esto también entra como parte de la capacitación. Si tú capacitas a tus empleados, pues los peligros van a ser mínimos. Muchas veces los empleados, debido a esa falta de capacitación o inclusive pues miedo a los superiores, pues generalmente no hablan, no dicen nada hasta que ya está el problema. Entonces hay que establecer una buena relación con tu personal. Almacenamiento. ¿Cuál es la probabilidad de que los alimentos se almacenen incorrectamente a la temperatura incorrecta? Pues depende de tu cámara de almacenamiento, si es grande o pequeña, si la estás forzando mucho. Hay, por ejemplo, a veces la cámara de almacenamiento, a veces la dejan abierta. ¿Por qué? Porque está fluyendo mucha gente, está entrando y saliendo la gente, y eso puede afectar a la temperatura. Entonces hay que tener ahí ciertos cuidados. El almacenamiento inadecuado daría lugar a un alimento microbiológicamente inseguro. Pues depende de cómo esté el almacenado. Yo recuerdo una experiencia en una planta de cárnicos. Teníamos que mantener la cadena de frío y teníamos un congelador y un refrigerador. Ambos estaban a 10 grados centígrados, entonces evidentemente ahí tenemos un peligro, sobre todo microbiológico, por el almacenamiento inadecuado. Entonces, si tú llevas a cabo tus POEs, tus buenas prácticas de higiene y tus buenas prácticas de manufactura, vas a tener menos peligros. Uso final: la comida será calentada por el consumidor. Pues ahí muchas veces la etiqueta pues mantiene algunas especificaciones, cómo se debe de preparar, cómo se debe calentar el producto, a cuánto tiempo. Esto viene mucho en las pastas, por ejemplo. Habrá sobras probablemente. Si hay sobras, pues es probable que pues haya algún riesgo microbiológico. En el caso de la leche UHT, ya lo habíamos mencionado. Una vez abierta hay que mantenerla en refrigeración, ya que pues ahí tenemos alguna sobra. La comida está destinada al público general. Esto ya lo habíamos visto en la sesión pasada. Hay que establecer una buena descripción de nuestro producto para evitar problemas en la población en general. El alimento está destinado al consumo de una población con mayor susceptibilidad a las enfermedades, como lactantes, ancianos, enfermos, personas inmunocomprometidas. De nueva cuenta, una descripción detallada de nuestro alimento va a evitarnos este tipo de problemas y vamos a minimizar los peligros al mínimo. Los alimentos se utilizarán para el servicio de alimentación institucional o en el hogar. Aquí esto también es importante, ya que muchas veces los productos que nosotros consumimos de manera hogareña son diferentes a los productos que se procesan en alguna institución, llámese el ejército, el hospital. Ellos no compran cantidades pequeñas, compran cantidades muy grandes. Entonces hay que considerar ese tipo de alimentos, cómo se distribuyen, el tipo de empaquetado, etcétera. Ok, eso serían todas las preguntas y repito, estas preguntas nos las tenemos que hacer en dado caso de que nuestro equipo HACCP no tenga mucha experiencia o mucho conocimiento sobre los peligros. Si usted tiene alguna duda sobre estas etapas o un procesamiento en específico, puede revisar las preguntas, puede empezar a hacer cuestionamientos con la finalidad de identificar algún peligro. Una vez que esté identificado nuestro peligro,
ya sea microbiológico, físico o químico, procederemos a la evaluación de peligros. Todavía seguimos en el paso 1, pero hay que evaluar estos peligros. Se debe evaluar la gravedad y la probabilidad de riesgo de cada peligro. Esto debe de hacerse antes de establecer si la medida es un punto, si la medida de control es un punto crítico de control. La identificación de peligros, nosotros al evaluar, te va a permitir detectar peligros significativos. Estos peligros son aquellos que por su naturaleza, su eliminación o reducción a un nivel aceptable es esencial para la producción de alimentos inocuos. Nosotros, dentro de los peligros que podamos tener en nuestro proceso, hay que mantenerlos al mínimo, ya que de esta manera vamos a evitarnos problemas con el consumidor. Para identificar los peligros significativos es necesario considerar la probabilidad de ocurrencia del peligro en el tipo de operación que se estudia, así como la severidad del posible efecto. Muy bien, aquí vemos este gráfico sobre los peligros significativos. En este caso, los peligros significativos van a depender de dos cosas: de la probabilidad de ocurrencia de dicho peligro y de la severidad del peligro. Cuando estos están en niveles altos, obviamente vamos a tener un peligro significativo. La idea del HACCP pues es mantener los peligros, la severidad del peligro y la probabilidad de ocurrencia en el nivel más bajo posible, ya que eso pues nos va a evitar futuros problemas. Vamos a empezar con la severidad del peligro. La gravedad a menudo se juzga en función de una escala de alto, moderado y bajo. Los niveles altos son las reacciones que ponen en peligro la vida o las que causan daño o insuficiencia orgánica irreversible, mientras que los niveles bajos son reacciones menores o afectaciones médicas reversibles o tratables. Un peligro alto, pues puede ser, por ejemplo, pues algún objeto que pueda causar, lastimar lo que es la tráquea, puede causar asfixia, eso puede causar un daño irreversible. Recordemos que hay diferentes grados de asfixia, entonces si es muy alto el nivel de asfixia, pues esto puede provocar que la persona pues tenga complicaciones. En el caso de los alimentos, hay algunos aditivos que pues pueden ocasionar pues algún problema en el hígado. Hay algunas soluciones que pueden caer, llámese pesticida, detergente, todas esas sustancias químicas pueden estar presentes en nuestro alimento y proporcionar un fallo hepático, y eso es algo completamente irreversible. Los niveles bajos pues son reacciones menores, en este caso pues quizá una diarrea, quizá pues digamos que se te caiga un diente, que muerdas algún objeto metálico y se te caiga un diente, eso pues es reversible y es tratable. La reacción más común a un peligro puede ser de bajo a moderado, esto es lo que vamos a permitir. Sin embargo, en ciertos individuos o poblaciones las consecuencias para la salud pueden ser graves. El sistema HACCP no es tan efectivo para controlar peligros con consecuencias que tienden a manifestarse en un largo plazo. Por ejemplo, el potencial de cáncer de hígado causado por el consumo de micotoxinas en granos contra el potencial de salmonela transmitida por alimentos a partir de comer un huevo crudo. El sistema HACCP solamente va a funcionar para algunos peligros que ocurran a corto plazo. Nosotros anteriormente habíamos visto pues algunos compuestos químicos como la acrilamida, los pesticidas, las micotoxinas. Sin embargo, este tipo de peligros no se llegan a manifestar a corto plazo. Son enfermedades que pues se manifiestan durante mucho tiempo, a lo largo de los años, y muchas veces no pueden estar relacionadas con el consumo de alimentos. A veces está relacionadas con la genética, condiciones medioambientales. Entonces el HACCP simplemente es más efectivo en enfermedades o trastornos a corto plazo. ¿Cómo vamos a evaluar la severidad del peligro? Bueno,
pues hay que responder las siguientes preguntas. ¿Qué clientes potenciales tienen la mayor gravedad de riesgo por el peligro? Pues depende del alimento que estemos procesando. ¿Cuáles son las consecuencias para la salud de leves a graves si se expone al peligro? ¿Cuál es la duración potencial de la enfermedad o lesión? Pues ahí depende del tipo de alimento que se esté procesando, que el tipo de población que está consumiendo nuestro producto, y en base a eso nosotros podemos evaluar esa severidad. Y aquí un punto importante: la gravedad de un peligro no es menor solo porque el equipo HACCP no está familiarizado con las consecuencias para la salud. O sea que pues no es excusa. Si tu equipo HACCP no desconoce, si tu equipo HACCP desconoce las consecuencias para la salud, eso no te justifica ni te quita la responsabilidad. Entonces hay que tener cuidado con los alimentos que nosotros procesemos, las materias primas, que vengan de proveedores certificados, que nosotros nuestro procesamiento lo estemos vigilando, porque pues ahí podemos ocasionar que nuestro peligro sea alto y nosotros queremos que sea mínimo. Por otro lado, la probabilidad del peligro es la parte más difícil y final del análisis de peligros. Las decisiones que se toman sobre la probabilidad pueden significar la diferencia entre un sistema HACCP enfocado y efectivo con uno que es ineficaz. Un factor a considerar cuando se trata de establecer la probabilidad de un peligro es el historial del producto. De nueva cuenta, si nosotros no tenemos idea de qué tipo de peligro puede presentar nuestro producto, pues hay que hacernos esta pregunta: ¿se ha encontrado previamente el peligro en este producto o material? Vamos a encontrar literatura y que pues nos confirme esta pregunta. Si la encontramos, pues nosotros ya podemos establecer un control, ya podemos quitar un peligro de nuestra lista. Entonces siempre hay que tener los peligros al mínimo. Otro factor es la medida de control. La medida de control es altamente confiable y está en control estadístico dentro de límites específicos como el tratamiento térmico o pH. También nosotros tenemos que revisar ese historial del producto. Si vemos que las enfermedades o los peligros están asociados a una mala pasteurización, a una mala esterilización, pues simplemente nosotros tenemos que establecer una medida de control y tenemos que ver si es confiable, si va a reducir nuestra carga microbiana, si está dentro de los límites máximos permisibles, si nuestro producto necesita un determinado tipo de pH. Todo eso está relacionado con los siguientes puntos que vamos a ver, pero de esta manera podemos identificar si nuestro producto pues tiene una probabilidad de riesgo elevada o baja. Si el plan HACCP se está diseñando para un producto nuevo o un producto sin historial de seguridad, nosotros como equipo HACCP debemos observar el desempeño de seguridad con otros productos similares. Se han encontrado peligros en productos similares, y otra forma de determinar si el peligro es común y el riesgo es grave es mirar las regulaciones nacionales e internacionales y los documentos de evaluación de riesgos para la industria. De nueva cuenta, si nuestro equipo no está familiarizado, si no tiene experiencia, nosotros podemos echar un vistazo a las normas. En el caso de México tenemos la norma oficial mexicana, en el caso de Estados Unidos tenemos la FDA, tenemos la EFSA en Europa, el Codex Alimentarius también de Europa, y en base a esos documentos, a esas normativas, podemos también establecer pues los peligros, podemos identificar los peligros y la probabilidad de ese tipo de peligros. Ahora, ¿cómo se hace la evaluación de peligros? Nosotros debemos de considerar tanto la probabilidad como la severidad. En este caso, establecemos nuestra tablita. Tenemos la probabilidad, que va desde un nivel alto hasta muy pequeño, y la severidad desde limitado a muy grave. Lo que siempre se busca es estar en las regiones mínimas, en donde vamos a tener el nivel 1 o el nivel 2 como máximo. Ya en el nivel 3, en el nivel 4, tienes un peligro que pues no has controlado, que debes de considerar, y en el 5, 6 y 7 ya tienes peligros significativos. Es ahí donde pues tienes que identificar esos peligros y pues seguir con el HACCP.
Con respecto a los niveles, tenemos que el nivel 1 es muy pequeño. Esta es una oportunidad teórica, es decir, que el peligro nunca ocurrió antes. Puede ser que tu procedimiento sea el primero en documentar este tipo de peligros. Hay un siguiente paso en el proceso de producción que eliminará o reducirá el peligro a un nivel aceptable. Por ejemplo, en el caso de la leche. La leche puede llegar con una carga microbiana, es la parte de la naturaleza del alimento. Sin embargo, si tú llevas a cabo un proceso de pasteurización o esterilización, pues evidentemente el peligro se va a reducir a un nivel aceptable. Entonces, ahí digamos que la probabilidad es mínima. En el caso de los cereales, a lo mejor tú recibes te toca recibir un proveedor que no esté certificado, pero tu proceso tiene un detector de metales. Bueno, pues la probabilidad de riesgo disminuye, es muy baja. Nivel 2, pequeño, la probabilidad de que ocurra es resultado o falla de ausencia, falla o ausencia de prerequisitos. El peligro que ocurrirá en el producto final es muy limitado. Aquí de nueva cuenta, si no estableces una descripción detallada de tus prerequisitos, evidentemente pues vas a tener pues cierta probabilidad de que ocurra ese peligro. La falta o falla de la medida de control específica no da como resultado la presencia sistemática del peligro en el producto final, pero el peligro puede ser presente en un cierto porcentaje del producto final. Por ejemplo, las papas, ¿no? Nosotros habíamos visto que las papas pueden generar glicoalcaloides. Esto hace que la papa tenga una coloración verde. A veces nosotros realizamos un proceso de curado para evitar esta presencia de glicoalcaloides, y en algunas ocasiones esto no es suficiente. Puede ser que nuestro producto final tenga cierto porcentaje de glicoalcaloides. Es por eso que luego cuando ustedes ven sus sabritas, a veces se pueden encontrar alguna de estas tipo de papas. No es muy probable que ocurra, sin embargo, pues puede ocurrir y eso es un peligro real. Nivel 4, la falla o ausencia de la medida de control específica resultará en un error. Existe una alta probabilidad de que el peligro esté presente en todos los productos de lote asociado. Si nuestra pasteurizadora no está funcionando correctamente, si nuestros equipos no están calibrados correctamente, si nuestras buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de higiene y nuestros POEs no se llevan a cabo de manera adecuada, la probabilidad de riesgo es alta. Entonces, nosotros debemos de checar pues que todo esto esté funcionando, que se genere la documentación adecuada y de esta manera podemos minimizar la probabilidad a muy pequeño. El nivel de severidad también encontramos 4 niveles. 4 niveles. En el nivel 1 no hay ningún problema para el consumidor relacionado con la seguridad alimentaria. El peligro nunca puede alcanzar una concentración peligrosa. Por ejemplo, la multiplicación de Staphylococcus aureus en un alimento congelado es poco probable o no puede suceder debido a las condiciones de almacenamiento y cocción. Si nosotros llevamos a cabo nuestra cadena de frío en productos lácteos, en productos cárnicos, evidentemente la severidad va a ser limitada. Nuestra carne, nuestra leche sí puede tener una carga microbiana, pero al implementar una cadena de frío no dejamos que ese microorganismo crezca, lo mantenemos controlado. En el nivel 2 es un nivel moderado, sin lesiones y o síntomas graves o solo cuando se expone a una alta concentración durante un largo periodo de tiempo. Un efecto temporal, pero claro sobre la salud. Aquí puede considerarse pues una diarrea, por ejemplo. A veces nuestro alimento puede contener, supongamos, unas 2 colonias de Escherichia coli. Sin embargo, en una persona sana, pues es muy probable que no ocurra nada, que quizá no se llegue a enfermar. Sin embargo, en una persona susceptible, pues aquí sí puede haber pues algún efecto. Ahí depende de la probabilidad. De nuevo en cuenta, tenemos que relacionar la severidad y la probabilidad. Por eso es difícil esta etapa. El nivel 3
es ya una severidad grave, es un claro efecto sobre la salud con síntomas a corto o largo plazo que raramente produce mortalidad. El peligro tiene un efecto a largo plazo, se desconoce la dosis máxima. Aquí pues ya en este caso, pues ya en el nivel de severidad grave se establecen algunas alertas. No sé si hayan revisado los registros, bueno, el diario de la FDA, de la EFSA, del Codex Alimentarius. A veces lanzan alertas sanitarias para evitar consumir cierto determinado tipo de productos porque pueden tener pues algún microorganismo. Hace poco leí acerca de melón, que llegó aquí a México, que lo tuvieron que retirar del mercado porque pues había presencia de Listeria monocitógenes. Entonces aquí ya es un nivel 3, ya es grave. Y el nivel 4, que es muy grave, este es el grupo de consumidores que pertenece a una categoría de riesgo y el peligro puede provocar mortalidad. El peligro da lugar a síntomas graves de los que puede resultar la muerte o lesiones permanentes. Ustedes también tienen que establecer pues la descripción del producto final. No le puedes dar a un bebé pues un producto con un caramelo, por ejemplo. Eso pues puede provocar una mortalidad. Entonces hay que tener ese tipo de cuidados. Y bueno, finalmente aquí tenemos otra tabla. Ustedes pueden encontrar diferentes tablas de severidad y probabilidad de un riesgo en alimentos. Aquí ustedes inclusive pueden implementar dentro de su sistema HACCP una tabla con la finalidad de pues evaluar los riesgos más altos e impedirlos. En este caso en rojo tenemos las zonas de riesgo importantes. Estas zonas pues se tiene que prevenir el riesgo, se tiene que proteger o mitigar el riesgo o compartir o transferir el riesgo. Siempre que estamos en rojo, en niveles altos, hay que minimizarlo, hay que cambiar la estrategia y procurar siempre estar en las zonas verdes, en las zonas de riesgo aceptable, zonas de riesgo tolerable, que de todas maneras tenemos que prevenir los riesgos, no tenemos que hacer que suban, que lleguen a amarillo o que lleguen a rojo. Entonces eso va a depender mucho de sus buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de manufactura y sus procedimientos operacionales estándar de saneamiento. Con esto terminamos el primer paso del primer principio del sistema HACCP, que es el análisis de peligro. Espero que esta presentación haya solventado sus dudas. Hasta luego, buenas noches.